Decía antes, esto es como estar en un sándwich apretado que continúa, ¿no? Porque después de la presentación de Artier, que me ha parecido particularmente brillante y que responde a algunas de las preguntas que me iba generando el día de ayer, pues me toca presentar a Pere Jaume, ¿no? Con lo cual vas de admirado en admirado y tiro porque me toca y tú en medio, ¿no? Lo voy a presentar, aunque ya lo conocéis. Pere Jaume es artista y escritor y muchas cosas. Su obra combina pintura, escultura, palabra, acción, vídeo, sonido y cuestiona las relaciones entre naturaleza y cultura. A mí esta presentación me parece pobre, pero es lo que me toca. Nosotros confiamos en él. Porque, y tiene sentido porque sí voy a leer lo que él nos envía como presentación de su estancia de 20 minutos aquí, ¿no? Él nos escribió: creo en la experiencia del discurso, en la palabra que está presente cuando tiene lugar, donde quiera que sea. Más bien, una anticipación excesiva destruye la posible intensidad y la posible sorpresa de todo lo que la palabra puede querer decirnos. Le agradecería que confiase en mí, como yo confío en mi palabra, y si me lo permite, que no se anticipe a mi historia. De hecho, a estas alturas, salvo el nombre, la vida de las obras, todavía no lo he resuelto. No tengo nada más que decir. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por ser. Muchas gracias. Bien, ayer vino un momento y vi que quizás iba un poco descarrilado, porque lo que pedíais eran casos prácticos, ¿verdad? Y yo, bueno, me he hecho un texto que es una práctica literaria. En cualquiera de los casos, si después hablamos, si tengo que explicar alguna situación más práctica o una obra más práctica alrededor de la archivística, pues bueno, lo haré. Por lo tanto, voy a leer este texto que se titula La vida de las obras. Y dice lo siguiente: desde tiempos muy remotos, la voluntad de los que hacen imágenes de dar expresión de vida a las imágenes parece proyectarse sobre el oficio en que artistas, científicos o artesanos procuran dar vida a sus obras. La atribución de la vida a las obras es un hecho. La mayoría de ellas nacen con esta expectativa. Una vez creadas, las obras tienen tanto interés en la supervivencia como podemos tener los humanos. Para sobrevivir, las obras tienen que conseguir nuestra atención y procurar ser relevantes y tan significativas como atractivas, para no perderla. La sensación de que las obras constatan la vida a su alrededor y esto las fortalece es muy real. Cuesta poco percibir en el aire el hambre de las obras que viven del caso que les hacemos. Por poco que nos libremos, su yo deseoso de reconocimiento, de admiración, de celo, no deja de increparnos. Ciertamente la vida de las obras es una vida parasitaria de la nuestra. En la actualidad, el trabajo de conservación y de reanimación del pasado ha contribuido a multiplicar extraordinariamente el número de obras con las que pretendemos convivir. Obras actuales y obras antiguas que compiten juntas por el cuidado que les podamos ofrecer. Por otra parte, el hecho de que se hayan estropeado considerablemente las culturas locales hace que las obras rivalicen cada vez más en todas partes, con todas contra todas o por lo menos casi. No hace falta insistir en cómo esta sobrepoblación de obras genera un excedente de obras extraordinario, más bien, pues, atabalador para nuestra capacidad de atención. El objetivo de la museografía ha sido mantener las obras cuidadosamente guardadas y accesibles en el estudio y en un número más reducido para la contemplación.
en todo tipo de espacios e instituciones de selección, clasificación, almacenaje, y muestra el esfuerzo colectivo para la cabida y la perduración es ingente, incluidos los nuevos espacios de estocaje que ha permitido la tecnología digital. La cifra de materiales conservados y reproducidos en estos tipos de acumulaciones patrimoniales tiende hacia el infinito. El conjunto de obras artísticas y literarias que colectivamente pretendemos hacer vivir es extraordinariamente enorme y su reclamo de atención es inabordable. Quizás porque en la circulación actual de las obras hay vidas muy saturadas y grandes retenciones. A menudo se nos presenta el planeta entero como una conurbación densamente llena de obras y más obras. No sé en qué medida la superabundancia de obras banaliza su valor, pero ante la constatación de no alcanzarlas, resulta más bien extraña la reacción de procurar retenerlas cada vez más. También sorprende en este contexto la pervivencia de aquello que es perfectamente olvidable. Parecería que con tanta oferta de repertorio deberíamos ser suficientemente exigentes en la elección. En cambio, no es así. Se selecciona más bien poco, o lo que es todavía más extraño, la selección se decanta a menudo precisamente por los materiales más publicitados y más comunes. Y ciertamente existe poco esfuerzo de selección, poca resistencia a la oferta inmediata, por trivial que sea. Es sorprendente. Sin embargo, el hecho sigue demostrando hasta qué punto las obras intentan seducir de la manera que sea. Amontonadas solo, las obras cobran vida, no hacen otra cosa que cobrar vida. ¿Cómo pueden ser pasivas las obras hechas de vida como son de nuestra propia vida? Sin nosotros, las obras no son nada. Los seres humanos hacemos memoria como el Pirineo hace naturaleza. Es posible que la naturaleza haya creado la memoria con la voluntad de protegernos de la exasperación de un presente permanente. En la cultura académica cada vez hay más cosas que son porque han sido. El mundo se va llenando de memoria y la memoria de mundo. Ahora bien, por más memoria que los humanos lleguemos a hacer, todos los recuerdos son mortales. Efectivamente, por más voluntad de perdurar que tengan, todos los recuerdos atraviesan el olvido hasta que se funden con el mismo. El destino se opone a la eternidad. Las cosas no duran más allá de un cierto tiempo. Muy probablemente la eternidad tampoco. Ni siquiera la eternidad cosmológica no es una evidencia. Los recuerdos nos abandonan silenciosamente. Solo la infancia es eterna durante algún tiempo. También los dioses han parecido eternos durante algún tiempo. Como herramientas de memoria, los inventarios, las colecciones, los registros, las indexaciones pertenecen a nuestra naturaleza más profunda. La selección que hace Noé, de un macho y de una hembra de cada especie que vive y respira sobre la faz de la tierra para resguardarlos del diluvio bíblico, constituye uno de los primeros recuentos de los que tenemos noticia escrita. Un recuerdo, por otra parte, incluido en un libro que, como libro de libros, no deja de ser otro libro. Colectivamente e individualmente, siempre estamos en proceso de inventariar la vida. Los esfuerzos de ordenación, de fijación, han sido permanentes. Toda la cultura, de cabo a rabo, puede ser entendida como un recuento laborioso, siempre incompleto y tan fascinante como agotador. En la cultura ilustrada se pone mucha fe en el orden de los inventarios y en la capacidad de su archivación
para resistir la fuerza destructora del tiempo. La museografía y la archivística comparten esta doble función de ordenar y de preservar. La vida es mortal. No podemos hacer nada al respecto. Las obras son mortales. Tampoco podemos hacer nada al respecto. Los archivos, sin embargo, no parecen pertenecer a la historia. Actúan como si estuviesen al margen de la historia. Por eso las obras hacen cola ante los archivos. Una cola a menudo alfabética para intentar entrar en un espacio o figura en donde no existe la muerte o no del todo. Tanto en el ámbito religioso como en el cultural, la visión gloriosa actúa como una reacción de amparo ante la transitoriedad de las cosas. En este sentido, el hecho de pretender conservar las obras para toda la eternidad, de salvarlas y de glorificarlas, obedece en buena medida a un modelo netamente teológico. En la cultura laizada o secularizada seguimos procurando fabular para dejar de ser corrompibles. Ahora no con la gloria celeste de nuestros cuerpos, sino con la gloria mundana de sus creaciones. Existiría desde esta perspectiva una prolongación de los cuerpos en las obras y en la perennidad que comporta la elección y la canonización de algunas de ellas, a menudo denominadas precisamente obras eternas. En el asunto de promocionar un canon de obras salvadas para la historia, los poderes estatales ilustrados son efectivamente tanto vendedores de eternidad como los poderes religiosos. Existe una gloria profana que consiste en perdurar un tiempo más o menos largo en la memoria de los hombres, y de una manera instintiva, creadores y creaciones hacen lo que tienen que hacer para ser merecedores de esta memoria. De hecho, el deseo de reconocimiento de cualquier autor obedece, en mayor o menor medida, a una promesa de vida de sus obras más allá de la muerte. El calificativo de eternas, atribuido a las obras denominadas clásicas, maestras o canónicas, es una pura ilusión. Y lo es, sean cuales sean los criterios estéticos o de relevancia histórica que les hace dignos de ser conservadas. Toda posteridad es finita, como cualquier cuerpo. Las obras se descomponen sin remedio. Cuesta saber, en esta permanencia figurada, en esta figuración de permanencia, cuando decimos para siempre, ¿de qué duración estamos hablando? Pero porque digamos, para siempre tiene un final claro. Esto no significa que la considerable perennidad de ciertas obras no sea un milagro. Sin embargo, el milagro refuerza todavía más la excepcionalidad de lo que perdura. Al fin y al cabo, para que haya unas obras consideradas como clásicas, hacen falta un millar obligadas a desaparecer. En relación a la excepcionalidad, y por poner un caso, es bastante extraordinario que haga 600 años de la muerte de Ramón Llull y algunas palabras, y que a Llull todavía se les sigue dando vida como se les da. Repito, en relación a la excepcionalidad, y por poner un ejemplo, es bastante extraordinario que haga 600 años de la muerte de Ramón Llull y algunas de sus palabras, Llull todavía les sigue dando vida como él se las daba. Tampoco Arnaud Daniel no está del todo muerto, ni Guillaume de Machaut, ni los dioses. Quiero decir, los dioses que nos han dejado, o que parece que nos han dejado. ¿Hasta qué punto están muertos Ishtar, o Baal, o Dionisos? La supervivencia de la memoria es una forma de culto a aquello desaparecido, y a la vez es una manera de hacer que la muerte sea menos mortal. Así las cosas, el consuelo de las obras que persisten es un hecho. En realidad, todo un aspecto de la cultura se fundamenta sobre la memoria de la muerte. La calidad elegíaca de las formas de cultura es bastante evidente, como un niño que escucha a un viejo que recuerda. Intentando no perder el hilo, elegía y continuidad van de la mano. Si hay algo de sostenido y perdurable, es precisamente
este entretejido de historias, en el que la muerte es antes y después que la vida, y la vida antes y después que la muerte. La pérdida es expresiva. Lo demuestra suficientemente el hecho de que el perfume de las flores sea la putrefacción de los pétalos. El viejo Antonio Gamoneda tiene un libro de poemas titulado Arden las pérdidas. El 10º poema del libro arranca así: La memoria es mortal. Y es por eso, porque es mortal, que la memoria quema y fulgura. En la escritura, la expresividad de la pérdida es constitutiva de su mismo gesto de fijación. En el momento de escribir, la duda de si es preferible la experiencia de un instante que muere o bien la fijación de un instante, del instante en letra muerta, solo lo dirime la posible expresividad de la pérdida. Esta expresividad contrariada forma parte de la palabra. Imaginémonos que tenemos ante nosotros un copo de nieve. Así de entrada, transformar en palabras un copo de nieve permite que que perdure en la mutación escrita. Sin embargo, existe una pérdida notable de la calidad del copo. Pero a la vez, si las palabras son capaces de decir con una cierta verdad, el copo de nieve es por la certidumbre que tienen ellas también de fundirse o de estropearse un día uno a otro. En este sentido, la palabra poética constituye un encuentro particularmente venturoso entre la pérdida y la expresión. La escritura que escribe como si tuviese que salvar el mundo, que tuviese que salvar la vida del que escribe, fracasa siempre. Aquello que la escritura tiene que salvar es la propia vida, aquella que la experiencia poética le ofrece. ¿Podemos empezar a hablar de la ganancia de la pérdida? El aire está seco. Por una parte puedo ver perfectamente el deseo de permanencia y por el otro lado la fascinación por las llamas o el canto que desaparecen instantáneamente. Bien, yo creo que la vida fluye justamente en esta duda. Y permítanme que establezca otra dualidad relacionada a la ganancia de la pérdida, o lo que es lo mismo, la naturaleza entera del archivo, o lo que es lo mismo, la confianza en el olvido, la idea de que no se pierde nunca nada, que recordar es conservar dentro y guardar es conservar fuera, la aceptación de que las obras para la memoria son también obras para el olvido. Y por otra parte, esta imagen, cada vez más frecuente, de un artista que en vez de tener, digamos, un libro de poemas o un pincel, se le presenta con un archivo bajo el brazo, para celebrar que el hecho de crear y archivar no son dos versos que van en este orden, que están desvinculados, que crear es archivar. Como dos operaciones no significa nada. Como decía muy bien el título de la convocatoria que nos reúne aquí. Crear es archivar. Y para celebrar esta posibilidad, quería acabar leyéndoos un fragmento que me parece que ilustrará esta combinación de la práctica artística y archivística. Y hacerlo con una imagen de artista archivero. Y hacerlo a través, como digo, de unas palabras de Vicenç Aleix Estereix, con un poema que se titula Èguga mallorquina, publicado en 1966. Es un poema más bien largo, en el que Estellés rima la primavera. Es un poema largo en el que aparecen distintas figuras mitológicas, Hipólito y Odiseo.
que se identifica perfectamente con el poeta. Y en un momento dado, Odiseo habla y dice: mirad la primavera de Sandro Botticelli, mirad la cajonera de Musean Alcubí. Francés de Borjamoll os dejará mirarla e incluso tocarla con la punta de los dedos, y ya me diréis más tarde qué os impresiona más.